Buenas noches y bienvenidos al episodio número 143 de su espacio Cruda Realidad. Hoy día tenemos un interesante tema denominado la teoría del cubo del tiempo, algo que yo no conocía y que quiero decir de que debido al corto tiempo que he tenido, porque hemos estado con Alberto y otros amigos de la plataforma tecnológica, no hemos podido digamos, afianzar en el tema, así que lo que he hecho es solamente un raspado de lo que es esta teoría bien alucinante. Así que, sin más preámbulo, vamos para el tema. La teoría del cubo del tiempo, ¿no? Es una teoría que desafía nuestra concepción tradicional del tiempo como una dimensión que va del pasado al futuro. Y es la que está actualmente aceptada y desde que el hombre tiene historia, ¿no? Sin embargo, recientes investigaciones indicarían que el tiempo tendría un componente tridimensional, compuesta entonces por múltiples ejes temporales, pasado, presente y futuro, pero a diferencia de las coordenadas espaciales, estas se podrían entrelazar e influir mutuamente, lo que explicaría muchos fenómenos que hemos visto de problemas del tiempo, ¿no? O sea, ¿quién no le ha pasado de que ha perdido un lapicero y estaba seguro que estaba en el escritorio, en la mesa que la había dejado, después de dar 20 vueltas, encuentran en la misma posición que creían que estaba? Aquí no le ha pasado eso. Eso se llama fallas de tiempo. Entonces, evolución del pensamiento sobre el tiempo. Dice, desde los griegos, o sea, los antiguos griegos, tanto filósofos y científicos como Aristóteles, después Newton, después Einstein, debaten acerca de cómo se interpreta el tiempo. Ya hay un consenso de imaginarlo como una flecha lineal y en el caso de Einstein como algo relativo multidimensional que afecta el espacio. Por eso se llama espacio-tiempo, ¿no? Sin embargo, la teoría del cubo del tiempo implica tanto presente, pasado y futuro, y que estos están entrelazados y se podría acceder de forma simultánea con varias interpretaciones que no me dejan muy convencido, pero vamos a verla. La primera, la dimensión del pasado. Contrario a ver al pasado como eventos ya ocurridos, la teoría sugiere que es una dimensión activa que coexiste con el presente y con el futuro, donde nuestros recuerdos y registros históricos nos permiten acceder a él cuando querramos. Es decir, que cada recuerdo del pasado equivale a conectarse con esa dimensión, pero está totalmente cerrado a poder modificarlo. No sabemos. O sea, se puede modificar el pasado y por ende modificar el presente y el futuro. Nos enfrentamos a la paradoja del abuelo, ¿no? Otra dimensión sería el presente como punto de cambio. Se presenta como una serie de momentos en constante evolución. No se puede decir qué cosa es un presente. Unos pueden tomar un instante infinitesimal y otros pueden decir que son de varios minutos. En fin. Lo único que es constante es que cada presente es marcado por nuestras decisiones y que no solo afectan el aquí y la ahora, sino que también afectan la trayectoria temporal completa del tiempo. Otra dimensión sería el futuro como una dimensión abierta, no como un destino predeterminado, sino como una trayectoria formada por nuestras decisiones actuales, sugiriendo que podemos influir en él acciones conscientes y alineadas con nuestros objetivos. Antes de seguir abordando este tema, vamos a ver este interesante video que nos puede explicar qué es lo que estamos tratando de decir. Así que vamos a verlos. Fascinación y estudio por parte de filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. Desde los antiguos griegos hasta los avances científicos más recientes, los seres humanos han tratado de comprender la naturaleza del tiempo y su influencia en nuestras vidas. En este video, nos adentraremos en los fundamentos de la teoría del cubo del tiempo,
una perspectiva revolucionaria que desafía nuestra concepción tradicional del tiempo. La teoría del cubo del tiempo propone que el tiempo no es simplemente una línea recta en la que nos movemos, sino un cubo tridimensional compuesto por múltiples dimensiones temporales. Cada eje del cubo representa una dirección temporal distinta: pasado, presente y futuro. Mientras que tradicionalmente hemos concebido el tiempo como una flecha que fluye en una sola dirección, la teoría del cubo del tiempo plantea que el tiempo es mucho más complejo y fluido de lo que imaginamos. Para comprender mejor esta teoría, es importante explorar cómo los seres humanos han entendido el tiempo a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, los filósofos debatían sobre la naturaleza del tiempo y la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Aristóteles sostenía que el tiempo era una medida del cambio, mientras que Parménides argumentaba que solo existe el presente y que el pasado y el futuro son ilusiones. Con el advenimiento de la ciencia moderna, surgieron nuevas teorías sobre el tiempo. Isaac Newton propuso que el tiempo era absoluto y lineal, una corriente uniforme que fluye en una dirección fija. Sin embargo, con la llegada de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, nuestra comprensión del tiempo se vio trastocada. Einstein demostró que el tiempo es relativo y está vinculado al espacio, y que la velocidad y la gravedad pueden influir en su flujo. La teoría del cubo del tiempo va un paso más allá, al afirmar que el tiempo no solo es relativo y vinculado al espacio, sino que también tiene una estructura multidimensional. En este cubo tridimensional, cada eje representa una dimensión temporal. Pero a diferencia de las dimensiones espaciales, estas no están separadas, sino que se entrelazan y se influyen mutuamente. Esta teoría plantea que el pasado no es simplemente un conjunto de eventos que ya ocurrieron, sino una dimensión temporal activa que aún puede ser accedida y explorada. Nuestros recuerdos y registros históricos nos permiten acceder al pasado, pero la teoría del cubo del tiempo sugiere que podríamos encontrar formas de interactuar con el pasado de manera más directa. El presente, por su parte, es el momento en el que estamos inmersos actualmente. Aunque a menudo lo percibimos como un instante fugaz, la teoría del cubo del tiempo plantea que el presente es en realidad una serie de momentos en constante cambio. Nuestras acciones y decisiones en el presente tienen el potencial de influir tanto en el pasado como en el futuro, estableciendo una red compleja de conexiones temporales. Por último, el futuro se presenta como una dimensión abierta y llena de posibilidades. Tradicionalmente, hemos considerado el futuro como algo desconocido y sujeto a la incertidumbre. Sin embargo, la teoría del cubo del tiempo plantea que el futuro no es solo un destino predeterminado, sino una trayectoria temporal que puede ser moldeada por nuestras acciones y elecciones en el presente. Esta comprensión del tiempo como un cubo tridimensional plantea implicaciones fascinantes en términos del viaje en el tiempo y la posibilidad de influir en diferentes momentos temporales. Si el pasado, el presente y el futuro coexisten en un espacio temporal multidimensional, ¿podríamos encontrar formas de viajar a través de estas dimensiones y alterar eventos pasados o futuros? Si bien la teoría del cubo del tiempo abre nuevas perspectivas y desafía nuestras concepciones tradicionales, también plantea interrogantes y desafíos. La noción de influir en el pasado o el futuro plantea cuestiones éticas y morales importantes. ¿Qué implicaciones tendría para nuestra libre voluntad y nuestra responsabilidad personal si pudiéramos cambiar eventos pasados o conocer detalles del futuro? Comencemos analizando el eje del pasado en el cubo del tiempo. A diferencia de la visión convencional del pasado como un conjunto de eventos que ya ocurrieron, esta teoría nos propone verlo como una dimensión temporal activa. El pasado coexiste con el presente y el futuro, y podemos acceder a él a través de nuestros recuerdos, registros históricos y evidencias materiales. Sin embargo, la teoría del cubo del tiempo sugiere que podríamos ir más allá y encontrar formas de interactuar con el pasado de manera más directa. En este sentido, la conciencia y la memoria juegan un papel fundamental. Nuestra capacidad para recordar eventos pasados nos permite acceder a esa dimensión temporal y reconstruir experiencias vividas. La teoría del cubo del tiempo plantea la posibilidad de que, mediante una mayor comprensión de cómo funciona la conciencia y la memoria, podamos desarrollar la capacidad de influir en el pasado de manera consciente. Pasando al eje del presente, nos encontramos con una dimensión temporal en constante cambio. A menudo percibimos el presente como un instante fugaz,
pero la teoría del cubo del tiempo sugiere que es mucho más complejo. En lugar de ser un punto fijo, el presente se compone de una serie de momentos en evolución constante. Nuestras acciones y decisiones en el presente no solo tienen un impacto en el aquí y ahora, sino que también pueden influir en el pasado y en el futuro. Esto implica que nuestras elecciones no solo moldean el curso de nuestra propia vida, sino que también pueden alterar la trayectoria temporal en la que nos encontramos. Así, el presente adquiere una relevancia aún mayor en el cubo del tiempo, convirtiéndose en el punto de partida para la creación y la transformación de nuestra realidad temporal. Finalmente, llegamos al eje del futuro, una dimensión abierta y llena de posibilidades. Tradicionalmente, hemos considerado el futuro como algo desconocido y sujeto a la incertidumbre. Sin embargo, la teoría del cubo del tiempo nos invita a reflexionar sobre la idea de que el futuro no es solo un destino predeterminado, sino una trayectoria temporal en constante formación. En este modelo, el futuro se ve influenciado por nuestras acciones y decisiones en el presente. Cada elección que hacemos establece una conexión entre el presente y los múltiples futuros potenciales que podrían desarrollarse. Nuestras elecciones no solo afectan nuestra propia vida, sino que también pueden tener un impacto en el curso temporal en general. La comprensión del futuro como una dimensión abierta plantea la idea de que podemos participar activamente en la construcción de nuestro propio destino temporal. Si logramos tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros objetivos, podemos influir en la trayectoria temporal que seguimos y manifestar las realidades que deseamos experimentar. Si aceptamos la noción de que el pasado, el presente y el futuro coexisten en un cubo tridimensional, se abre un amplio abanico de posibilidades. Una aplicación potencial sería la capacidad de viajar en el tiempo, permitiéndonos explorar y experimentar diferentes momentos históricos o incluso influir en eventos pasados o futuros. Imaginemos la posibilidad de acceder al pasado y presenciar momentos clave de la historia, observar a grandes personajes en acción o incluso corregir errores pasados. Del mismo modo, podríamos utilizar la comprensión de la estructura del cubo del tiempo para tomar decisiones informadas y conscientes en el presente, considerando las implicaciones que tendrán en nuestra trayectoria temporal futura. Además, esta teoría podría tener aplicaciones en el campo de la medicina. Si pudiéramos acceder al pasado, podríamos analizar los eventos que condujeron al desarrollo de enfermedades o lesiones y encontrar formas de prevenirlas o tratarlas de manera más efectiva. Del mismo modo, al comprender mejor la relación entre nuestras acciones presentes y nuestra salud futura, podríamos tomar decisiones más saludables y promover un bienestar óptimo. No obstante, a medida que consideramos las aplicaciones prácticas del cubo del tiempo, también debemos enfrentar los desafíos y las implicaciones éticas que se plantean. La posibilidad de influir en el pasado o el futuro plantea cuestiones fundamentales sobre la libre voluntad y la responsabilidad personal. ¿En qué medida somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones pasadas o futuras? ¿Cuál es el límite de nuestra capacidad de influencia sobre el tiempo? Además, la manipulación consciente del tiempo también plantea riesgos significativos. Si pudiéramos alterar el pasado, ¿qué efectos secundarios imprevistos podrían surgir? Podríamos desencadenar paradojas temporales o provocar un caos temporal. La comprensión y el control del tiempo son asuntos de gran complejidad, y es crucial abordarlos con cautela y responsabilidad. En el ámbito científico, la teoría del cubo del tiempo también plantea desafíos. Si bien hemos hecho avances significativos en nuestra comprensión del tiempo, aún hay muchos aspectos por investigar y comprender. Se requerirían investigaciones más profundas y experimentos rigurosos para validar y aplicar esta teoría en el mundo real. En conclusión, la teoría del cubo del tiempo abre un nuevo horizonte de exploración y comprensión del tiempo. Sus aplicaciones prácticas son fascinantes, desde la posibilidad de viajar en el tiempo hasta el potencial de mejorar la salud y tomar decisiones más conscientes en el presente. Sin embargo, también debemos tener en cuenta los desafíos éticos y morales que surgen al considerar la manipulación del tiempo y la responsabilidad asociada a nuestras acciones pasadas y futuras. Pero dime, ¿tú qué piensas? Esto es Proyecto 51. Bueno, complicado, ¿no? Como dice el autor del video,
¿cómo es que podríamos cambiar el pasado sin alterar todo el universo? Demanda una responsabilidad muy alta porque podrías destruir a la humanidad. Para que se entienda más o menos de qué se trata esto, no me queda más que citar a Einstein con su famoso bicono de luz. Es un concepto fundamental de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que describe cómo la luz y la información en el universo se propagan en el denominado espacio-tiempo. Se puede entender de la siguiente manera. Primero, el concepto de espacio-tiempo, cuatro dimensiones, ¿no? El universo tiene las tres dimensiones, X, Y, Z, como ya sabemos, y para nuestro caso, ese instante lo representamos con un plano rosado. O sea, estamos en esta parte de acá, ¿no? Estamos en esta parte de acá. Y una de tiempo. El tiempo es el eje Z, vertical. Este plano se representa el presente que va corriendo así, ¿no? De este se desprenden dos conos, o sea, del presente se desprenden dos conos. Uno hacia arriba, que representa el futuro, y otro hacia abajo, que representa el pasado. Entonces, tenemos que el cono de luz, que representa la luz del pasado, representa todos los eventos y decisiones hechas por el observador hasta el presente, mientras que el cono de luz del futuro representa todas las posibles decisiones y eventos que pueda hacer uso el observador. ¿Qué pasa en el interior del cono? En el interior del cono, dentro del cono tanto de arriba como el de abajo, están conectados todos los vértices, y eso significa que se pueden influir en él o ser influenciados por él mediante señales que viajen a velocidades menores o iguales a la de la luz. Eso es lo que dice la teoría de Einstein. Para el caso del exterior del cubo, lo que está fuera de esos dos conos, es decir, si regresamos acá lo que está, la parte negra, la parte negra de acá, representan los eventos fuera de lo que no puede influir en el observador, lo que no tiene acceso al observador, ¿no? En el evento del vértice ni pueden ser influenciados por él. Por decir que querramos hacer algo en un planeta muy lejano, no podemos, ¿no? Ningún humano puede hacer eso. ¿Y cómo podríamos influenciar, cómo podríamos romper ese establecimiento, ya que se requeriría viajar más rápido que la luz, lo cual no es posible según la teoría de la relatividad? El presente es el vórtice de la unión de ambos conos en el espacio-tiempo. Este enfoque no solo plantea posibilidades fascinantes como el viaje del tiempo tanto al futuro como al pasado, sino también desafíos éticos a considerar, sobre todo el impacto de nuestras acciones en diferentes momentos temporales. Vamos a ver este video para que más o menos expliquemos de forma sucinta qué es el bicono. Un cono de luz es una representación del espacio-tiempo que utiliza una superficie de dos dimensiones para representar los movimientos en el espacio, y un eje vertical para representar el paso del tiempo. O sea que los objetos no solo se mueven por el plano, sino se desplazan hacia arriba a medida que el tiempo transcurre. Imaginemos que hemos construido una lámpara tan potente, que su luz puede observarse desde todo el universo. Si nos encontramos a su lado, veremos la luz aparecer coincidentemente con la acción de encenderla, o sea que la luz nos afectará inmediatamente. Pero si estuviéramos por ejemplo en la Luna, veríamos aparecer la luz un segundo después de encenderla, ya que la luz viaja a 300.000 km por segundo, más o menos la distancia entre la Luna y la Tierra. El momento en el que vemos la luz, significa que hemos entrado en el cono de luz futuro del suceso. Pero también existe un cono de luz pasado, que nos muestra cómo nos afectan los hechos que sucedieron tiempo atrás. Por ejemplo, si estuviéramos parados en Marte, y en este momento encendiéramos la lámpara en la Tierra, no podríamos verla.
Para que su luz nos afecte ahora, esta tendría que haber sido encendida un poco más de 3 minutos atrás, ya que Marte se encuentra en su momento más cercano a la Tierra, a 60 millones de kilómetros. Existen zonas que se encuentran fuera del cono de luz. Esto significa que nunca serán afectadas por los eventos que lo generen. Por ejemplo, imaginemos que en un planeta ubicado a 100 años luz de distancia, un malvado emperador da la orden a un asesino de matarnos con un gigantesco rayo láser que nos apunta. Como nada puede viajar más rápido que la luz, entraremos en el cono del evento, o sea que el evento nos afectará, dentro de 100 años, para cuyo momento ya no existiremos. Ahora, si una divina le hubiera sugerido disparar el rayo hace 100 años, entonces sí, estaríamos en problemas. Bueno, más o menos que por ahí va la explicación. Todos estamos supeditados al viaje en el tiempo. Después vamos a ver cómo podemos romper ese tema de la barrera de la luz, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la dilatación del tiempo, promovido justo por Albert Einstein, la teoría de la relatividad general. Y trata de la medida de la velocidad de la luz, ¿no? Se mide mediante la velocidad de la luz, que es 399.987 kilómetros por hora, que para casos prácticos son 300.000 kilómetros por hora. Eso significa que se puede influir en el tiempo mediante señales que viajan a velocidades menores o iguales a la de la luz. Debemos conocer, por favor, Lola, si se está funcionando, por favor. Es decir, la velocidad de la luz. Vamos a ver otro video que nos va a explicar mejor. Él establece dos postulados fundamentales. El primero es el principio de Poincare sobre relatividad. Las leyes de física son las mismas para todos los marcos inerciales. Su segundo postulado establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los que la observan. Él simplemente da por sentado el fenómeno con el cual Lorentz ha estado luchando por explicar. Desde estos dos postulados, solamente Einstein exactamente deduce las mismas ecuaciones que Lorentz descubrió antes, pero ahora tienen un significado muy distinto. Los conceptos fundamentales de espacio y tiempo han sido entretejidos. La esencia de la idea puede ser comprendida por visualizar el tiempo como si éste fuera otra dimensión. Albert, parado quieto en el espacio, fluye a través del tiempo, de manera que una línea vertical representa un punto fijo, x igual a 0, en su marco de referencia en tiempos diferentes, mientras que una sección transversal horizontal representa tiempos simultáneos en lugares diferentes. Por Ahora otro lado, veamos alguien el en tema de la movimiento, dilatación Galileo, por del ejemplo, tiempo traza una y el trayectoria espacio. oblicua. De modo que mientras lo que Albert piensa como un punto fijo hace una línea vertical, la idea de Galileo de nada sucediendo aparece como una línea inclinada a x' igual a 0 o en cualquier otra parte en su marco. Pero, por supuesto, si Galileo ha dibujado un cuadro, su línea para quedar parado quieto sería vertical y la de Albert estaría inclinada hacia atrás. La misma idea puede ser usada para mostrar la relatividad del tiempo. Cuando Henry y Albert observan la misma esfera de luz en expansión, esta alcanza sus detectores en puntos definidos de tiempo y espacio. Ese es el cono de luz, ¿no? Estos son en 3 llamados momentos o eventos, ¿no? Ahora miren lo que pasa con la Mientras longitud. tanto, la misma luz traza un cono. Para Albert, los eventos sobre un corte transversal horizontal son simultáneos. Para él, uno de los detectores de Henry se enciende primero, luego los dos suyos se encienden simultáneamente y finalmente el otro detector de Henry se enciende. De modo que él piensa que estos dos eventos son simultáneos, pero Henry piensa que estos dos eventos son simultáneos.
de manera que no solo las líneas de Henry de posición constante están inclinadas, sino también sus líneas de tiempo simultáneas. Para Henry, eventos simultáneos tienen lugar en todas partes en un corte transversal inclinado, de manera que él piensa que una de las señales de Albert se enciende primero, luego las dos suyas y luego la otra señal de Albert. Por eso se llama relativo. ¿Relativo a quién? Al observador. Por supuesto, si Henry estuviera dibujando el cuadro, él dibujaría sus líneas de lugar constante y tiempo constante perpendiculares la una a la otra. Sorprendentemente, esto no cambiaría para nada el cono de luz. Esta manera de ver las cosas se llama un diagrama de tiempo y espacio, y muchos de los efectos extraños de la relatividad pueden ser visualizados así. Por ejemplo, ahora mire la dilatación, Albert piensa la que materia. la regla de Henry no tiene el metro de largo exacto. Mientras que Henry, viendo a Albert pasar a toda velocidad, piensa que la regla de Albert es más corta. En el diagrama de tiempo y espacio, Albert mide los largos en un eje de espacio donde la regla de Henry es más corta. Pero en el eje de Henry la situación es al revés y la regla de Albert es más corta. ¿Y Ahora qué viene pasa la con el dilatación del misterio de los tiempo. relojes? ¿Cómo puede cada uno pensar que el reloj del otro está atrasado? En el diagrama de tiempo y espacio, simplemente siga los rayos de luz que rebotan. En el eje del tiempo de Albert, los tics de Henry están más alejados que los suyos. Pero en el eje del tiempo de Henry, los tics de Albert están más apartados, no importa de dónde los mire. En realidad hay más de una manera de ver a la transformación de Lorentz. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, nos dice que cuando llegamos a la velocidad de la luz, para el observador quieto, no tendríamos materia, no tendríamos espacio, no tendríamos volumen, pero también la fuerza sería infinita. Bueno, y para nosotros, para el que va a la velocidad de la luz, sería que todo el espacio se habría expandido de forma infinita y no podríamos ver ni un átomo. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Entonces, si no podemos con el tema del espacio, entonces ¿qué es el tiempo? Porque somos espacio-tiempo, ¿no? La ciencia actualmente debate dos corrientes del presentismo y el eternalismo. Eternalismo, de eterno, ¿no? Teorías diametralmente opuestas para el caso del cubo del tiempo. Así que nos encontramos lo más aceptado actualmente, y coincide curiosamente con este librito que está acá, es que vivimos en un mundo cuántico y por lo tanto nos encontramos en el eternalismo. Así que, ¿qué es el eternalismo? Vamos a ver, o el presentismo, vamos a verlo. Neil deGrasse Tyson, astrofísico estadounidense y uno de los mejores, si no el mejor, divulgador científico de la actualidad, dijo que el tiempo no es más que aquello que nos hace prisioneros del presente. Una definición que ya nos demuestra que al hablar de tiempo, la física y la filosofía se mezclan a lo loco. Y es que por mucho que sea una de las cosas más obvias e influyentes en la naturaleza humana, el tiempo es uno de los mayores misterios a los que se ha enfrentado, se enfrenta y se enfrentará la ciencia. Sabemos que está ahí, avanzando sin descanso y determinando nuestra vida, que 60 segundos son un minuto, que 60 minutos son una hora, que 24 horas son un día, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando nos sumergimos en la naturaleza más fundamental del tiempo? ¿Qué ocurre cuando intentamos definir qué es? ¿Se trata de una ilusión humana, de una magnitud física o de una dimensión más del universo? ¿Puede medirse realmente el tiempo o es solo una invención humana? En el siglo V después de Cristo, Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo cristiano,
dijo que el presente es aquello que está en el filo de la navaja entre el pasado y el futuro. Este y otros filósofos desarrollaron la corriente del presentismo, la creencia filosófica dentro de la filosofía del tiempo que defiende que únicamente existe el presente. El pasado y el futuro son conceptos irreales. Y esta idea, a lo largo de los siglos, terminó por mezclarse con la ciencia. Así entendimos el presentismo como la concepción de que lo único verdaderamente real es el universo tridimensional en un momento concreto del tiempo. El pasado sería memoria y el futuro predicción, pero solo el presente sería realidad. Esta concepción filosófica y física fue tomada como verdadera durante mucho tiempo. ¿Cómo iba algo que ya había ocurrido y que dejamos atrás en el tiempo seguir siendo real? ¿Y cómo algo que todavía no ha sucedido podía ser real? Toda nuestra experiencia humana nos hacía creer que la única realidad era el momento presente. Aún así, como postura contraria a este presentismo, a finales del siglo XIX surgió el movimiento del eternalismo, una postura filosófica y científica que rompió con la idea de que solo el presente era real para defender la idea de un universo donde el pasado y el futuro eran igual de reales que el presente. Todos los momentos de la historia del universo en cualquier rincón del cosmos, desde su nacimiento hace 13.800 millones de años hasta su enigmática muerte, serían igual de reales. Lo único que diferenciaría el presente es que lo estamos experimentando, pero no tendría nada de especial. Pasado, presente y futuro serían igual de reales. El pasado no se ha ido y el futuro ya ha llegado. Todo coexistiría, todos los momentos del universo serían reales al mismo tiempo. Es cierto que nuestra naturaleza nos puede llevar a considerar el pasado y el presente como reales, pero el futuro todavía no. Pero esto al final es solamente un reflejo de la necesidad que tenemos de creer que mientras que el pasado ya está determinado, el futuro no lo está. Que podemos tomar decisiones, que existe el libre albedrío, pero a día de hoy las leyes físicas nos dicen que el futuro está determinado por el presente, así que lo del libre albedrío sería solo un espejismo. Ahora nos enfrentamos a la pregunta, ¿la flecha del tiempo entonces es solamente del pasado al futuro? Pues si estamos con la teoría del eternalismo, existe una pregunta muy relevante que es el ahora, y de ahí la conclusión es el espacio-tiempo. Vamos a ver otro video para seguirnos rompiendo la cabeza. Que es el momento de hablar de la flecha del tiempo. Era el año 1927. Arthur Stanley Eddington, astrofísico británico famoso por su trabajo relacionado con la teoría de la relatividad, acuñó un concepto para referirse a la experiencia que todos tenemos de que pese a que pasado y futuro sean igual de reales que el presente, el tiempo fluye siempre en una dirección única. Este término es el de la flecha del tiempo, un concepto que hace referencia a la dirección que este mismo registra y que discurre sin interrupción desde el pasado hasta el futuro. El tiempo es lineal, empezó a avanzar en el momento del Big Bang y seguirá haciéndolo hacia adelante hasta la muerte del universo. La flecha del tiempo nos dice que no es que el pasado y el futuro no existan, sino que tenemos diferente acceso a ellos. Estuvimos en el pasado y las memorias de ese pasado se han reflejado en el presente. Sabemos más sobre el pasado que sobre el futuro gracias a las memorias, libros, fósiles, etc. Pero que no sepamos casi nada sobre el futuro no significa que no exista o que no sea real. La flecha del tiempo se basa en la simetría entre pasado y futuro para explicar la irreversibilidad del tiempo. El pasado es inmutable y el futuro incierto. Y entre el pasado y el futuro se encuentra el presente, un concepto todavía más complicado. Porque el ahora es en realidad algo muy subjetivo. En el momento en el que tu cerebro piensa en el ahora, ya lo has dejado atrás. Somos prisioneros del presente, pero somos incapaces de vivir en el presente. No sé si me he explicado. Creo que no. Bueno, sigamos. Y es que ahora que hemos introducido esto de la subjetividad, llega el momento de responder a la gran pregunta. ¿El tiempo es una ilusión o es una realidad? Ya lo dijo Aristóteles hace 2500 años. El tiempo es lo más desconocido de entre lo desconocido. No le faltaba razón. Y es que la única materialización observable del tiempo son los relojes. Pero el tiempo en sí
es algo subjetivo, y pese a que nos creamos seres asombrosos, no somos más que sacos de materia orgánica con un cerebro de 1,5 kg con 5 sentidos. Así que tampoco nos podemos venir mucho arriba. Nuestra naturaleza humana limita mucho lo que somos capaces de percibir, y quizás el tiempo es un fenómeno puramente humano, algo que está en nuestra consciencia, en nuestra mente, porque no hemos encontrado ni una sola ley física, aunque después hablaremos de la entropía, que demuestre matemáticamente este avance inexorable hacia el futuro. ¿Significa entonces que el tiempo es una ilusión humana? No, tal vez lo que sucede es que no existe como pieza individual, sino que emerge como una consecuencia del todo. En otras palabras, una sola partícula subatómica no experimentaría el tiempo, pero un sistema macroscópico sí, algo que se apoya por el hecho de que el tiempo parece avanzar de forma lineal, no en saltos, como si ocurre en el mundo cuántico. Todo es continuo. Y hablando de continuo, hablemos del continuo espacio-tiempo. Era el año 1916. Albert Einstein, el físico alemán de origen judío considerado el científico más importante del siglo XX, publica la archiconocida Teoría de la Relatividad General. Hasta ese momento teníamos la concepción de que el tiempo, fuera una ilusión humana o una verdadera realidad física, era un fenómeno universal. Fuera lo que fuera, el tiempo fluía igual para todos, pero Einstein nos dijo que no. La relatividad general se fundamentaba en que el tiempo no era algo absoluto como siempre habíamos creído, sino que era relativo. Y relativo implica que no es universal, es modificable. Y que sea modificable implica que hay libertad para fluir por él. Así pues, teníamos que hablar del tiempo como una dimensión más. A las que considerábamos las únicas 3 dimensiones, había que añadir una cuarta: el tiempo. Y estas 4, las 3 espaciales y la temporal, forman un único tejido llamado espacio-tiempo, que sí que es absoluto. Y esta concepción del tiempo como una cuarta dimensión sobre la que los cuerpos de 3 dimensiones podemos fluir sirvió para comprender, por ejemplo, el fenómeno de la gravedad, que surgiría como la consecuencia de la curvatura de este tejido. Mientras que por las 3 dimensiones espaciales nos podemos mover como nos dé la gana, por la temporal solo podemos avanzar hacia adelante, como dice la flecha del tiempo, y avanzaremos más o menos deprisa dependiendo de nuestra velocidad relativa respecto a otros cuerpos y de la intensidad del campo gravitatorio al que estemos expuestos. Cuanto más deprisa te muevas, más lento irá tu tiempo respecto a personas que no están en movimiento. Y cuanta más atracción gravitatoria experimentes, lo mismo. Pero estamos obligados a ir inexorablemente hacia el futuro y estando atrapados en un presente que emerge solo como la experimentación neurológica de lo que nos ocurre. Todo lo que haya sucedido, esté sucediendo y vaya a suceder, ya está sucediendo, y no hay ningún momento especial que pueda ser marcado como presente. Y si todavía no te ha estallado la cabeza, espera. Piensa que si fuéramos seres tetradimensionales, de 4 dimensiones, entonces sí que podríamos ver todas las infinitas variaciones tridimensionales que un objeto sigue a lo largo de todo el tiempo del universo. Vamos, que nos daría igual la flecha del tiempo. Ray Cummings, autor estadounidense de literatura de ciencia ficción, definió el tiempo como aquello que impide que todo ocurra a la vez. Y esta definición nos lleva a hablar de lo que por ahora es lo más cerca que estamos de comprender la naturaleza física del tiempo: la entropía. Considerada erróneamente como una fuerza física o como una magnitud que mide el grado de desorden de un sistema, la entropía es una consecuencia de la probabilidad aplicada a la termodinámica. Un concepto que describe la tendencia hacia el desorden porque a nivel estadístico lo que nosotros entendemos como desorden es muchísimo más probable que el orden. Todo tiende hacia el caos. La cantidad de entropía en el universo siempre aumenta con el tiempo. Y es aquí donde podría estar la clave de todo, y es que seguramente el tiempo es una manifestación de esta tendencia inevitable hacia el desorden. Avanzamos en el tiempo porque el universo está condenado por simple estadística a fluir hacia un estado de mayor desorden. Como todo tiende hacia el desorden, el tiempo siempre irá hacia adelante. Así que la flecha del tiempo sería una consecuencia del incremento universal de la entropía. No es que sea imposible que el tiempo fluya hacia atrás, pero la probabilidad de que esto ocurra al implicar un descenso de la entropía es tan increíblemente baja que simplemente, en toda la historia del universo, jamás podrá suceder. No hay suficiente tiempo en el tiempo como para que el tiempo vaya hacia atrás en el tiempo. Pero tampoco hay ninguna ley que fuerce el avance del tiempo. Si se pudiera revertir la entropía, como en Tenet, esa película en la que Nolan dijo no vais a entender nada, y lo consiguió, entonces el tiempo fluiría hacia atrás. Pero al fin y al cabo podemos definir el tiempo como ese viaje inevitable desde un pasado ordenado
hacia un futuro caótico. Pero, ¿es el tiempo una consecuencia de la entropía o es la entropía una consecuencia del tiempo? Quizás nunca lo sepamos. Einstein ya dijo que el tiempo y el espacio son formas de pensar, no condiciones en las que vivimos. Tal vez jamás comprendamos qué es el tiempo porque o bien sea una simple ilusión humana o sea una realidad física que se escapa de nuestra limitada comprensión. Pero sabemos que está ahí, y que sea lo que sea y nos guste o no, esta partida se ha jugado, se juega y se jugará. Bueno, ya después, si no les ha estallado la cabeza, me quedo con esta frase de Ray Cummings: el tiempo es aquello que impide que todo ocurra a la vez. Sí, es una magnitud, se puede medir, pero ahora la pregunta es, ¿se puede viajar en el tiempo? ¿Al futuro? Claro que sí. Lo hacemos cada segundo hacia el futuro, ¿no? Pero a un lejano futuro necesitaríamos naves capaces de llegar cerca de la velocidad de la luz o acercarnos a un agujero negro lo suficiente para que pudiéramos retroceder, ¿no? Si el agujero negro se ve quieto, oscuro, es porque no pasa tiempo, ¿no? Y eso todavía no lo podemos hacer. Pero el problema es, ¿se puede viajar al pasado? Se debe uno preguntar qué cosa podría ser más rápido que la luz. Y aunque parezca increíble, la respuesta está en este libro. Claro que sí se puede. Y la respuesta es fácil. El pensamiento. Vamos a hacer una prueba. Ahora mismo me puedo imaginar que estoy en la superficie de Marte, al costado de la sonda Opportunity. Claro, me imagino ahorita estoy así, con mi escafandra, todo. La realidad, ¿qué dice? Que tendría que pasar por lo menos 3 minutos 02 o 182 segundos para que eso pase. Sin embargo, no es así, porque instantáneamente lo hace nuestra mente. ¿Es cierto? Más aún, váyanos más lejos. Vayámonos a Prima Centauri B, que es un planeta un exoplaneta que se acaba de descubrir que tiene grandes posibilidades de vida, 4.8 años luz. Entonces, el cubo del tiempo explora y explota muchas de esas posibilidades, ¿no? Y concluye que el tiempo es mental, igual que el universo. Fíjense qué extraño, ¿no? Es el primer principio del Kybalión. El universo es mental. Pensar mucho en el tiempo hace que algunos se vuelvan locos. El caso de Jim Ray con su teoría del cubo. Un loquito que salió en la década de los 80, que vamos a tener un video sobre eso, indicando que era el hombre más sabio del mundo y que había descubierto el artificio de la teoría del cubo del tiempo. Y claro, hizo una proposición controvertida y no científica que plantea una visión alternativa y radical del tiempo y el espacio, desafiando todos los conceptos tradicionales y científicos. Y lo más alucinante es que nadie le creía porque no lo entendía, ¿no? Y esta teoría ha generado, y hasta ahora existen muchos foros en internet, algunos dicen que hasta conspiranoicos, que lo cerraron, que lo drogaron, un debate y crítica debido a sus afirmaciones totalmente, yo diría, pseudocientíficas y con falta de rigor científico. Veamos un resumen de lo que él denominó el cubismo del tiempo, que no es lo mismo que el cubo del tiempo, pero que se basa en la teoría de eso. En el año 1997 apareció una página de internet llamada TimeCube, la cual fue fundada por un hombre llamado Jim Ray, un ex electricista que se autoproclamaba como el hombre más inteligente sobre la Tierra. En este sitio web, entre muchas cosas que veremos más adelante, se nos planteaba que todas y cada una de las ciencias que conocemos, desde la física, la química, la matemática y cualquiera que gustes pensar, se encuentran erradas, pero que esto no era un accidente, sino completamente deliberado. Jim Ray aseguraba que toda la comunidad científica estaba coludida en una descomunal conspiración para engañar a la gente, enseñarles mentiras a modo que ignorasen completamente que el mundo
no es como lo conocemos. Todo esto para llegar al postulado principal de la página de Rey, el cual era que cada día, en realidad, son 4. TimeCube era una hipótesis incomprensible que argumentaba que el tiempo era cúbico. En el gran esquema de lo que llamó cubismo del tiempo, 4 se considera el número supremo del universo y, por lo tanto, que el continuo espacio-tiempo se puede dividir en 4 clases denominadas como esquinas. Esto daba como resultado que aquello que nosotros conocemos como las fases normales de un día, en realidad se trataba de días distintos. Te lo explico así. Según esta idea, el amanecer era un día completo, el mediodía otro, la tarde otro y la noche otro, y estos ocurrían simultáneamente. En un modo más técnico de verlo, déjame citarte la explicación escrita por Rey en su página web. Cuando el sol brilla sobre la Tierra, se crean 2 puntos de tiempo principales en lados opuestos de la Tierra, conocidos como mediodía y medianoche, donde las 2 fuerzas principales del tiempo se unen. La sinergia crea 2 nuevos puntos de tiempo menores que reconocemos como Sun Up y Sun Down. Los 4 puntos de tiempo equidistantes pueden considerarse como el cuadrado de tiempo impreso en el círculo de la Tierra. En una sola rotación de la esfera de la Tierra, cada punto de la esquina del tiempo gira a través de los otros puntos del tiempo de las 3 esquinas, creando así 16 esquinas, equivalentes a 96 horas, es decir, 4 días de 24 horas simultáneos dentro de una sola rotación de la Tierra. Si no logras comprenderlo, descuida, casi nadie lo hace. A primera vista, cualquiera que viese los diagramas y cosas escritas por Jean Rey quedaría impresionado, pero esto se debe más a que el tipo utiliza términos sumamente rebuscados para cimentar sus ideas. De hecho, este es uno de los puntos principales del TimeCube, y es que, como cualquier teoría de conspiración, ha ganado adeptos, personas que creen fervientemente en este asunto y que con el tiempo han ido haciendo cada vez más y más elaborada esta hipótesis, por no decir que simplemente le agregan palabras innecesariamente complicadas y metáforas exageradas, haciendo de TimeCube una de las, llamémosle, teorías, entre muchas comillas, más difíciles de comprender. Pero esto no es propio de esta idea, y es que de hecho, en la página original creada por Jean Rey, había frases sumamente extrañas, delirios bizarros en ambos sentidos de la palabra, que hicieron que muchas personas creyeran que, quizás, había algún mensaje escondido entre toda esa palabrería sin sentido, y a algunos otros los hizo dudar de lo obvio, tratando de verificar si alguna de las cosas escritas ahí son ciertas. Ahora bien, ¿qué hay detrás realmente de todo este asunto? Eso es quizás lo más interesante. De inicio, podríamos simplemente creer que Jean Rey se trata de algún desequilibrado mental igual a cualquier otro en internet. De hecho, se dice que le fue diagnosticada esquizofrenia, lo cual parecería justificar perfectamente su locura. Pero sucede que hay algunas cosas que no concuerdan mucho con su persona. En primer lugar, como dije, el sujeto se declaró como el hombre más sabio del mundo, y estaba tan seguro de su teoría que llegó a ofrecer en distintas ocasiones $10,000 a cualquiera que lo refutara. Esto podría parecer una forma de obtener dinero fácil, pero sucede que absolutamente nadie se tomó siquiera la molestia de retar al individuo, y si tomamos en cuenta que Jean fue llamado para dar conferencias y entrevistas en medios, francamente se vuelve extraño. Con el tiempo, Jean se hizo de un discípulo llamado Richard Jansarski, quien se autoproclamó como el segundo hombre más sabio del mundo, y ayudó a expandir lo más posible la teoría del TimeCube, creando páginas, foros y ayudando a su maestro en cuanto le fuera posible a través de la red. Sin embargo, cuando se conocieron, Jean y Richard terminaron discutiendo y distanciándose.
presuntamente por diferencias de opinión. Jean usó su página para hablar mal de su hasta entonces seguidor y Richard se terminó quitando la vida. Y no está muy claro si el asunto del Time Cube tuvo algo que ver en esto. Existe una idea bastante interesante sobre esta teoría y su fundador, y es que en realidad se trataría de una conspiración dentro de otra teoría de conspiración, y es que es muy probable que Time Cube en un todo no sea más que una tomadura de pelo. Es muy posible que Jean Ray y varios de sus seguidores no sean más que escépticos encubiertos, formulando un disparate absurdo para ver qué tanto alcance tiene. Ray no es tan idiota como podría parecer en un inicio, así que es posible que creara Time Cube como un experimento para comprobar cómo las personas pueden empezar a creer cualquier cosa, siempre que suene convincente. Después de todo, alguien que predique absurdos obvios durante tanto tiempo podría hacer a uno creer en su realidad chiflada. Como dije hace un momento, ningún académico quiso refutarle, aun cuando había recompensa. De hecho, un profesor de una universidad en Taiwán publicó un artículo analizando a fondo los principios de la teoría. Más aún, el tipo fue invitado a dar conferencias en universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Georgia Tech. Y volviendo a su seguidor Richard, este intentó crear un documental, el cual subió a YouTube. No obstante, aparentemente esa diferencia de opiniones que los hizo distanciarse parece deberse a una publicación de Richard mencionando que no quería participar más en una estafa malvada y que se convertiría al cristianismo. Todo esto son razones suficientes para creer que no se trata más que de una broma para los incautos. Bueno, broma o no, por pensar mucho en el cubo del tiempo, uno se puede volver loco. Solo lo único que voy a cerrar este programa es diciendo que cada día me convenzo más de que el tiempo también es mental. Y que, por ejemplo, estoy ahorita pasando por un reto que nunca había asumido y he decidido ralentizar mi tiempo. Y si bien la gente puede observar que el tiempo sigue igual, para mí está más lento. Esta semana me ha parecido como si fuera un mes. Así que sí funciona. Todo es cuestión de controlar la mente. Buenas noches.